Bienvenidos a este nuevo relato sobre uno de los secretos más oscuros y dolorosos de la época colonial mexicana. Una historia que las familias poderosas intentaron borrar, que los documentos oficiales jamás registraron, pero que el tiempo y la memoria de los olvidados guardaron como testimonio de injusticia y también de amor imposible. Antes de comenzar, quiero pedirte algo. Deja en los comentarios de dónde nos estás escuchando en este momento y la hora exacta en que estás viendo este video. Quiero saber desde qué rincón del mundo esta historia llegó hasta ti. ¿Estás listo? Porque te advierto, lo que vas a escuchar no es fácil de digerir. Te voy a contar la historia real de una familia de hacendados en el corazón de la Nueva España, una noche de 1691, cuando nacieron 3 bebés en la hacienda San Jerónimo, en las afueras de Puebla de Los Ángeles. 3 bebés que deberían haber crecido juntos, con los mismos privilegios, el mismo apellido, el mismo futuro brillante. Pero solo 2 de ellos fueron reconocidos. El tercero nació para ser borrado de la historia. ¿Por qué? Porque en aquella época el color de tu piel decidía si merecías vivir o morir, y este niño, este bebé indefenso, cometió el único pecado imperdonable para una familia de sangre española: nacer con la piel demasiado oscura. Si te quedas hasta el final de este relato, vas a descubrir cómo este niño, condenado a desaparecer, terminó cambiando el destino de cientos de personas. Pero para llegar ahí, primero tenemos que volver a aquella noche terrible de septiembre, cuando todo comenzó. Era la noche del 23 de septiembre de 1691. La hacienda San Jerónimo brillaba con las luces de decenas de velas de cera importada. Don Rodrigo de Altamirano y Velasco, uno de los hacendados más ricos de toda la región de Puebla, había salido esa tarde hacia la Ciudad de México para cerrar un negocio de exportación de grana cochinilla. No estaría de regreso hasta dentro de 5 días. Pero esa misma noche, su esposa, doña Beatriz de Mendoza, sintió los primeros dolores del parto. Era su tercer embarazo, pero este había sido diferente desde el principio. Su vientre era enorme, desproporcionado. La partera principal, una mujer española de confianza llamada doña Catalina, había advertido semanas atrás que probablemente venían más de un bebé. En la habitación principal de la casa grande, todo estaba preparado. Sábanas de lino fino traídas de España cubrían la enorme cama de madera tallada. El olor a incienso y hierbas medicinales llenaba el aire. 3 criadas indígenas sostenían paños limpios y jarras de agua caliente. Y en una esquina, casi invisible en las sombras, estaba Yaya. Yaya era el nombre que le habían puesto en la hacienda, aunque su verdadero nombre, el que su madre le susurró al nacer en las costas de Angola, antes de ser arrancada de su tierra, era Nzinga. Tenía aproximadamente 30 años, aunque nadie sabía con exactitud. Su piel era de un negro profundo que brillaba con el sudor del trabajo constante. En su espalda llevaba las marcas de los látigos, cicatrices que contaban historias de castigos por desobediencias menores. Mirar directamente a los ojos de un español, hablar su lengua africana con otros esclavizados, caminar demasiado lento cuando la llamaban. Yaya no era partera, pero había asistido en varios partos de las mujeres esclavizadas en los barracones. Doña Catalina la había llamado esa noche para que ayudara con las tareas pesadas: calentar agua, lavar trapos sucios, sostener las piernas de la señora cuando fuera necesario. Trabajo de bestia de carga, como siempre. Los gritos de doña Beatriz comenzaron cerca de la medianoche. El primer bebé nació a la 1 de la madrugada. Era un varón, de piel rosada y clara, con un llanto fuerte que hizo sonreír a todas las presentes. Doña Catalina lo envolvió en una manta de algodón fino y lo colocó en una cuna de mimbre preparada especialmente para la ocasión. «Es hermoso, doña Beatriz», dijo la partera. «Tiene los ojos de don Rodrigo». Pero el trabajo no había terminado. Doña Beatriz seguía con contracciones. 20 minutos después, a la 1:20 de la madrugada, nació el segundo bebé, también varón, también de piel clara, también con ese llanto saludable de los niños que nacen sin problemas.
Las criadas se miraron entre sí con alegría. 2 herederos varones. Don Rodrigo estaría eufórico. Doña Catalina limpió al segundo bebé y lo colocó junto a su hermano. Pero entonces frunció el ceño. Palpó el vientre de doña Beatriz y su expresión cambió. «Señora, hay uno más». Doña Beatriz, exhausta, apenas podía mantener los ojos abiertos. Sudaba copiosamente. Su cabello negro estaba pegado a su frente, pero asintió, preparándose para el último esfuerzo. El tercer bebé tardó más en nacer. Fueron 40 minutos de pujos desesperados, de gritos que se escuchaban hasta el patio exterior, donde algunos trabajadores indígenas y esclavizados murmuraban oraciones. Finalmente, a las 2 de la madrugada, el tercer bebé salió, y el silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Doña Catalina sostenía al bebé con las manos extendidas, mirándolo como si fuera una serpiente venenosa. Las criadas indígenas se persignaron, y doña Beatriz, que acababa de incorporarse débilmente para ver a su tercer hijo, se quedó completamente inmóvil, con los ojos abiertos de par en par. Era un varón, pero su piel era de un tono café oscuro, mucho más oscuro que el de cualquier mestizo o indígena. Su cabello era rizado y negro, sus facciones llevaban la marca inconfundible de la sangre africana. «No», susurró doña Beatriz. «No, no, no, no». Doña Catalina miró a la señora, luego al bebé, luego nuevamente a la señora. Las implicaciones eran devastadoras. Si don Rodrigo veía a este niño, si alguien en Puebla se enteraba de que uno de los 3 hijos de los Altamirano había nacido con rasgos africanos, la reputación de la familia quedaría destruida para siempre. En la Nueva España del siglo XVII, la pureza de sangre lo era todo. Las familias españolas guardaban con celo sus certificados de limpieza de sangre, documentos que probaban que no tenían mezcla con indígenas, africanos o judíos. Estos documentos abrían puertas, permitían estudiar en universidades, ocupar cargos en la iglesia, comerciar con España, casarse con otras familias de alcurnia. Pero un hijo con piel oscura, eso significaba que en algún lugar de la línea familiar había habido una mancha, y las habladurías serían implacables. Dirían que doña Beatriz había tenido relaciones con un esclavo, que don Rodrigo tenía sangre manchada y lo había ocultado, que los otros 2 bebés probablemente también llevaban esa sangre impura aunque no se les notara. La familia caería en desgracia, los negocios se arruinarían, los matrimonios concertados para las hijas se cancelarían, el apellido Altamirano se convertiría en motivo de burla y desprecio. «Sáquenlo de aquí», dijo doña Beatriz, con una voz que no parecía humana. Era un sonido gutural, ronco, lleno de horror. «Sáquenlo de mi vista, ya, ahora». Doña Catalina, con años de experiencia sirviendo a familias poderosas, entendió inmediatamente lo que se esperaba de ella. Envolvió al bebé en un trapo viejo, no en las mantas finas preparadas para los otros 2. Se acercó a Yaya, que había presenciado toda la escena desde su rincón, y le puso al bebé en los brazos. «Llévalo lejos», le ordenó doña Catalina en voz baja pero firme. «Muy lejos, a donde nadie lo encuentre. Y no vuelvas hasta que esté hecho». Yaya miró al bebé en sus brazos. Era diminuto, aún cubierto de fluidos del nacimiento, temblando de frío. Sus ojitos estaban cerrados y su pequeña boca se movía buscando alimento. No había llorado todavía, como si supiera que su primer grito podía ser también su último. «¿Señora?» Yaya levantó la vista hacia doña Catalina, con una pregunta implícita en sus ojos que no se atrevió a formular con palabras. «Haz lo que te digo», respondió la partera sin mirarla a los ojos. «Es lo mejor para todos. El niño no puede vivir. Si don Rodrigo lo ve, toda esta familia se destruye. Y tú también serás castigada por haberlo traído al mundo. Así que ve, y asegúrate de que esto nunca sucedió». Yaya tragó saliva. Sabía perfectamente qué significaba esa orden. Había escuchado historias de otros bebés inconvenientes que habían nacido en haciendas. Bebés con deformidades,
Bebés producto de violaciones que las familias no querían reconocer. Bebés con el color de piel equivocado. Todos desaparecían silenciosamente en la noche y nadie hacía preguntas. Con el bebé envuelto contra su pecho, Yaya salió de la habitación. Bajó por las escaleras de servicio de la casa grande. Cruzó el patio interior donde crecían rosales importados de Castilla y salió por la puerta trasera que daba a los campos de cultivo. La noche estaba oscura. La luna era apenas una delgada sonrisa en el cielo. El aire olía a tierra húmeda y a las flores de Cempasúchitl que crecían silvestres cerca de los sembradíos. Yaya caminó descalza por el camino de tierra, alejándose de las luces de la casa grande, adentrándose en la oscuridad. Pasó junto a los barracones donde dormían los otros esclavizados, estructuras de adobe con techos de paja, sin ventanas, con el piso de tierra apisonada. Podía escuchar los ronquidos de cuerpos exhaustos por 12, 14, 16 horas de trabajo bajo el sol. Siguió caminando, alejándose más. Pasó los establos donde dormían los caballos de don Rodrigo, con mejores condiciones que los humanos esclavizados. Pasó los campos de maíz que se mecían suavemente con la brisa nocturna y finalmente llegó a la zona más alejada de la hacienda, un área de matorrales y árboles de mezquite donde a veces los trabajadores iban a buscar leña. Allí, medio oculto entre la vegetación, había un jacal abandonado. Era una estructura miserable, 4 postes de madera sosteniendo un techo de palma podrida, sin paredes, con el piso cubierto de hojas secas y piedras. Nadie iba allí. Los trabajadores decían que estaba embrujado, que por las noches se escuchaban lamentos. Yaya se detuvo frente al jacal. El bebé en sus brazos se había quedado extrañamente quieto. Ella lo miró. Bajo la tenue luz de las estrellas podía ver su pequeño rostro. Tenía las mejillas redondas, una naricita perfecta, dedos minúsculos que se abrían y cerraban buscando algo a qué aferrarse. Se parecía tanto a ella, a su propia piel oscura, a sus propios rasgos africanos. Y en ese momento, Yaya entendió la cruel verdad. Este bebé llevaba sangre africana porque en algún momento, quizás generaciones atrás, alguien de la familia Altamirano había violado a una mujer esclavizada. O quizás fue más reciente. Quizás don Rodrigo, en alguna noche de borrachera, había entrado a los barracones y había tomado por la fuerza a alguna mujer. O quizás la propia doña Beatriz tenía una abuela o bisabuela que había ocultado su verdadero origen. No importaba. El sistema era perfecto en su crueldad. Los españoles violaban a las africanas e indígenas, pero cuando nacían bebés que revelaban esa mezcla, eran los bebés los que debían desaparecer, no los violadores. Yaya se arrodilló en el piso del jacal, colocó al bebé sobre las hojas secas. Él abrió los ojos por primera vez, 2 puntos brillantes en la oscuridad, y la miró directamente. Y entonces, finalmente, lloró. Un llanto débil, hambriento, suplicante. Cada fibra del cuerpo de Yaya le gritaba que se quedara, que amamantara al bebé, que lo salvara, pero su mente, entrenada por años de obediencia forzada, por años de castigos por la más mínima desobediencia, le ordenaba cumplir con lo que le habían mandado. Si desobedecía, la colgarían del poste en el patio. Le darían 50 latigazos frente a todos los demás esclavizados, como advertencia. O peor, la venderían a una hacienda azucarera del Caribe, donde la esperanza de vida de un esclavo era de apenas 5 años por las condiciones infernales de trabajo. Yaya se puso de pie, dio un paso atrás, luego otro. El bebé seguía llorando, cada vez más fuerte, como si supiera que lo estaban abandonando. «Perdóname», susurró Yaya en su lengua africana, las palabras que no había pronunciado en años, palabras que le habían prohibido hablar bajo amenaza de cortarle la lengua. «Perdóname, pequeño, yo también soy esclava. No puedo salvarte. Nadie puede salvarte». Y entonces giró y echó a correr. Corrió de regreso a la casa grande, con lágrimas ardientes bajando por sus mejillas, con el sonido del llanto del bebé persiguiéndola como un fantasma, grabándose en su memoria para siempre. Cuando llegó a la casa grande, doña Catalina la esperaba en la puerta trasera.
¿Está hecho? Yaya asintió, incapaz de hablar. Bien, ahora ve a los barracones. Y ni una palabra de esto a nadie, ¿entiendes? Si alguien pregunta, solo nacieron 2 bebés esta noche. ¿Entiendes? Sí, señora. Vete. Yaya caminó hacia los barracones como una muerta viviente. Entró en el espacio que compartía con otras 5 mujeres esclavizadas, se acostó en su petate sobre el piso de tierra y cerró los ojos. Pero no durmió. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía al bebé, escuchaba su llanto, sentía el peso de su cuerpecito en sus brazos. Mientras tanto, en la casa grande, doña Beatriz yacía en su cama limpia, con sus 2 bebés de piel clara durmiendo en las cunas junto a ella. Doña Catalina había limpiado todo rastro del tercer parto, había quemado las sábanas manchadas, había instruido a las criadas indígenas para que no dijeran absolutamente nada, bajo amenaza de ser vendidas o castigadas. La historia oficial quedó establecida. Doña Beatriz de Mendoza había dado a luz a 2 varones saludables la noche del 23 de septiembre de 1691. Mellizos, herederos perfectos de la dinastía Altamirano. 5 días después, don Rodrigo regresó de la Ciudad de México. Entró a la casa como un vendaval de energía y alegría. Cuando vio a sus 2 hijos, los tomó en brazos y rió con una felicidad genuina. 2 varones. Beatriz, me has dado 2 varones. Son perfectos, absolutamente perfectos. Doña Beatriz sonrió débilmente desde su cama. Estaba pálida, demacrada, con ojeras profundas. Don Rodrigo atribuyó su aspecto al agotamiento del parto. No sospechaba nada. «¿Cómo los llamaremos?», preguntó él, meciendo a uno de los bebés. «Tú elige, esposo mío», respondió ella con voz apagada. «Yo no tengo fuerzas para pensar en nombres. Entonces será Rodrigo como yo para el primero, y Fernando como mi padre para el segundo. Rodrigo y Fernando de Altamirano y Mendoza. ¡Qué nombres tan nobles! ¡Qué apellidos tan puros!». Beatriz cerró los ojos. En su mente veía a un tercer bebé. Un bebé de piel oscura al que había condenado a muerte con una sola orden. Pero apartó el pensamiento. Tenía que apartarlo. Era lo mejor para todos. Era lo necesario. Era lo que cualquier mujer en su posición habría hecho. ¿O no? 3 días pasaron. 3 días en los que Yaya trabajó como autómata, molía maíz para las tortillas, lavaba ropa en el río, barría los patios, servía comida a los trabajadores, pero su mente no estaba presente. Estaba en ese jacal abandonado con ese bebé al que había dejado morir. ¿Ya estaría muerto? Seguramente sí. Un bebé recién nacido no puede sobrevivir 3 días sin alimento, sin agua, sin calor. Las hormigas ya habrían encontrado el cuerpecito, los coyotes, los zopilotes. La culpa era una cosa viva dentro de ella, retorciéndose en su estómago, subiendo por su garganta, amenazando con ahogarla. No podía comer, apenas podía beber agua. Por las noches, cuando las otras mujeres dormían, ella lloraba en silencio, mordiéndose el brazo para no hacer ruido. Al 4.º día, no pudo soportarlo más. Era medianoche. La luna estaba un poco más llena que aquella primera noche. Yaya se levantó de su petate con cuidado de no despertar a nadie y salió del barracón. El aire nocturno era frío. Ella envolvió su delgado huipil alrededor de su cuerpo y comenzó a caminar. Caminó hacia el jacal, sabiendo que lo que encontraría sería terrible, pero necesitaba verlo. Necesitaba confirmar que el bebé estaba muerto. Necesitaba pedirle perdón a su cuerpecito. Necesitaba de alguna forma dar cierre a esta pesadilla. El camino le pareció más largo de noche. Cada sombra era un acusador. Cada sonido del viento era el llanto del bebé. Finalmente llegó al jacal y se detuvo en la entrada, preparándose para lo peor. Se obligó a entrar, a mirar, y entonces lo vio. El bebé estaba allí, en el mismo lugar donde lo había dejado. Pero se estaba moviendo. Yaya corrió hacia él cayendo de rodillas. Lo tomó en sus brazos, incrédula. Estaba vivo. Increíblemente, imposiblemente. Estaba vivo. Estaba débil,
terriblemente débil. Su piel estaba fría. Sus labios tenían un tinte azulado. Apenas tenía fuerzas para llorar, solo emitía un quejido débil, como el maullido de un gatito recién nacido. Pero estaba vivo. ¿Cómo? ¿Cómo había sobrevivido 4 días sin comida, sin agua, expuesto al frío de la noche y al calor del día? Yaya no tenía respuesta. Solo sabía una cosa: esto era una señal. Los dioses de su tierra, los ancestros que habían cruzado el océano con ella en espíritu, le estaban diciendo que este bebé debía vivir, que ella debía salvarlo. ¿Pero cómo? Si regresaba con el bebé, la matarían. Si alguien lo veía, la matarían. No podía quedárselo. No podía criarlo en los barracones. El primer día que alguien escuchara un llanto de bebé, empezarían las preguntas. Yaya miró alrededor del jacal, pensando desesperadamente. Y entonces tuvo una idea imposible, suicida, completamente demencial. Pero era la única oportunidad. Desató el trozo de tela que usaba como cinturón. Rasgó una tira de su propio huipil. Envolvió al bebé firmemente contra su pecho, creando un portabebé improvisado que lo mantendría oculto bajo su ropa. Él era tan pequeño que apenas se notaba un bulto. Luego salió corriendo hacia los campos. Sabía dónde algunos de los trabajadores indígenas escondían comida robada, en pequeñas cavidades en los árboles. Encontró una de esas cavidades y sacó un puñado de maíz. No era mucho, pero era algo. Regresó al jacal. Durante la siguiente hora, masticó el maíz hasta hacerlo una papilla, y con sus dedos pacientemente fue poniendo pequeñas cantidades en la boca del bebé. Él apenas podía tragar, pero tragaba. Gota a gota, trago a trago, comenzó a alimentarse. Cuando el bebé finalmente se quedó dormido, Yaya lo recostó nuevamente en el jacal. Esta vez, antes de irse, juntó hojas y ramas secas para hacer una especie de nido alrededor de él, protegiéndolo un poco del frío. No era mucho, pero era mejor que nada. «Volveré», le prometió en susurros. «Cada noche volveré. Te traeré comida. Te mantendré vivo. No sé cómo, no sé por cuánto tiempo, pero no te dejaré morir». Ya no. Y así comenzó el doble vida de Yaya. Durante el día, era la esclava obediente, la que agachaba la cabeza y decía «sí, señora», y «sí, señor», y trabajaba hasta que sus manos sangraban. Pero cada noche, cuando todos dormían, ella se escabullía hacia el jacal. Le llevaba comida robada, tortillas frías, frijoles, a veces un poco de leche de cabra que conseguía ordeñando en secreto. Lo limpiaba con agua del río. Le cantaba canciones en su lengua africana, canciones que su propia madre le había cantado antes de que los esclavistas las separaran para siempre. Y contra todo pronóstico, el bebé sobrevivió. 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses. Yaya le puso un nombre: Cimarrón. En la Nueva España así llamaban a los esclavos que escapaban de las haciendas y vivían libres en las montañas. Y este bebé, este niño que había escapado de la muerte, que vivía oculto del mundo que lo quería muerto, era el cimarrón más pequeño que jamás había existido. «Cimarrón», le susurraba mientras lo mecía. «Naciste esclavo, pero yo te he dado la libertad. Aunque sea la libertad de vivir en las sombras, aunque sea la libertad de no tener nombre oficial, aunque sea la libertad de ser invisible. Es más libertad de la que yo he conocido en toda mi vida». Pero Yaya no estaba sola en su secreto. Había alguien que la observaba, que había notado sus ausencias nocturnas, que había seguido sus pasos una noche hasta el jacal. Su propia hija. Se llamaba Citlali. Tenía 10 años. Era hija de Yaya y de un esclavizado que había muerto 3 años atrás por infección, después de un castigo de latigazos. Citlali era delgada, de piel oscura como su madre, con ojos grandes y expresivos que parecían ver todo, entender todo. Una noche, cuando Yaya regresaba del jacal, encontró a Citlali esperándola fuera del barracón. «¿Dónde vas todas las noches, madre?» Yaya sintió que el corazón se le detenía. «Vuelve a dormir, Citlali». «No». La niña cruzó los brazos. «Quiero saber».
Te he visto salir cada noche desde hace semanas. ¿Tienes un amante? ¿Te vas a escapar y me vas a dejar? No, hija, yo nunca te dejaría. Entonces dime la verdad. Yaya miró alrededor. Nadie más estaba despierto. Tomó una decisión que podría cambiar todo. Ven conmigo, pero debes prometerme por todo lo que nos queda sagrado que no dirás una palabra de lo que veas. Si nos descubren, nos matarán a las dos. ¿Entiendes? Citlali asintió, los ojos muy abiertos. Juntas, madre e hija caminaron hasta el jacal. Cuando llegaron, Yaya levantó al bebé. Citlali se quedó completamente inmóvil, mirando al niño con una mezcla de confusión y asombro. ¿Quién es? Es el tercer hijo de doña Beatriz, el que nació la misma noche que los mellizos, el que me ordenaron que dejara morir. ¿Por qué es como nosotras? Citlali tocó suavemente la piel oscura del bebé. Sí, porque es como nosotras. Citlali era joven, pero había crecido en una hacienda. Sabía cómo funcionaba el mundo. Sabía que la piel oscura significaba esclavitud, castigo, muerte. Miró a su madre con una nueva comprensión. Por eso lo salvaste. Intenté no hacerlo, confesó Yaya con lágrimas en los ojos. Obedecí. Lo dejé aquí para morir. Pero no pude. No pude vivir con eso. Así que volví, y estaba vivo. Y entendí que los ancestros querían que viviera, que yo lo mantuviera vivo. ¿Y qué va a pasar cuando crezca? No puedes esconderlo para siempre. Lo sé, pero por ahora solo puedo mantenerlo vivo un día más, y luego otro día, y otro, hasta que... no sé, hasta que pase algo. Citlali asintió lentamente. Luego extendió los brazos. Déjame cargarlo. Yaya le pasó a Cimarrón. La niña lo sostuvo con cuidado, mirándolo con ternura. Es bonito, tiene tus ojos, madre. Tiene los ojos de su madre verdadera, doña Beatriz. No. Citlali sacudió la cabeza con firmeza. Su madre verdadera eres tú. Ella lo parió, pero tú le das vida cada día. Tú eres su madre. Y desde esa noche, Citlali se unió al secreto. Ayudaba a robar comida. Ayudaba a vigilar que nadie la siguiera. Y cuando Cimarrón tenía 6 meses y comenzó a hacer más ruido, fue Citlali quien tuvo la idea de llevar mantas viejas al jacal para crear un espacio más cálido y silencioso. Los meses se convirtieron en años. Cimarrón crecía oculto del mundo en ese jacal que Yaya y Citlali habían transformado lentamente en algo parecido a un hogar. Robaron ladrillos de adobe de construcciones abandonadas y levantaron paredes. Consiguieron una puerta vieja. Taparon los huecos del techo. Para cuando Cimarrón cumplió 3 años, el jacal era una pequeña choza con cierto grado de protección contra el clima. Y el niño era brillante. No podía ir a ningún lado, no podía jugar con otros niños, no podía ver el sol durante el día, por miedo a que alguien lo viera. Pero Yaya le enseñaba todo lo que podía. Le enseñó a hablar en español y también en su lengua africana. Le enseñó canciones. Le enseñó las historias de su tierra, historias de reyes y reinas africanas, de guerreros y sabios. Citlali, que ahora tenía 14 años y trabajaba como ayudante en la casa grande, le robaba libros. Eran libros viejos, algunos con páginas arrancadas, que encontraba en los rincones olvidados de la biblioteca de don Rodrigo. Y aunque Yaya no sabía leer, Citlali había aprendido observando a los hijos de los hacendados. Ella le enseñó a Cimarrón las letras, los números. Para cuando Cimarrón tenía 5 años, sabía leer mejor que muchos niños españoles de su edad. Devoraba cualquier libro que Citlali le conseguía. Tratados de agricultura, textos religiosos, incluso algunos papeles con poesía. Pero vivir escondido cobraba su precio. Cimarrón era un niño delgado, pálido a pesar de su piel naturalmente oscura, con ojeras profundas. No tenía músculos porque no podía correr ni jugar. Sus piernas eran débiles. A veces tosía por semanas enteras por la humedad de la choza. Y tenía preguntas, muchas preguntas. ¿Por qué no puedo salir durante el día, madre Yaya? Porque el mundo no está listo para verte, mi niño. ¿Por qué? Porque tu piel es del color equivocado para la familia
que te dio la vida. ¿Y qué color es el correcto? El color de la piel de tus hermanos, el color de la piel de tu padre, blanco, como la nieve que nunca has visto, como las nubes altas del cielo. ¿Tengo hermanos? Yaya suspiró. Era inevitable. Cimarrón era inteligente. Entendía más de lo que un niño de 5 años debería entender. Sí, tienes 2 hermanos. Mellizos. Nacieron la misma noche que tú, unos minutos antes. Se llaman Rodrigo y Fernando. Viven en esa casa grande que ves desde aquí cuando hay luz. ¿Por qué ellos pueden vivir allí y yo no? Porque el mundo es injusto, Cimarrón, y porque las personas poderosas deciden quién merece tener nombre y quién no. Yo quiero tener un nombre verdadero, no solo Cimarrón. Cimarrón es tu nombre verdadero, dijo Yaya con firmeza. Es el nombre que yo te di, el nombre de los libres, el nombre de los que no se dejan encadenar. Pero Cimarrón no estaba satisfecho. A medida que crecía, su curiosidad crecía también. Quería ver la casa grande, quería ver a sus hermanos, quería entender por qué él había nacido para ser borrado. Mientras tanto, en la hacienda San Jerónimo, la vida continuaba sin que nadie supiera del niño fantasma que vivía en los límites de la propiedad. Rodrigo y Fernando de Altamirano tenían ahora 6 años. Eran niños idénticos, cabello castaño claro, ojos verdes como su padre, piel blanca que se quemaba fácilmente bajo el sol de Puebla. Vestían con ropas finas traídas de Europa. Tenían un tutor privado que les enseñaba latín, matemáticas, historia y religión. Montaban caballos pura sangre, comían en platos de porcelana, dormían en camas con colchones de plumas. Eran príncipes en su pequeño reino, y todos en la hacienda los trataba con reverencia. Los trabajadores indígenas se quitaban los sombreros cuando pasaban. Los esclavizados agachaban la cabeza. Los capataces les hablaban con respeto. Don Rodrigo padre los adoraba. Cada tarde, cuando terminaba de supervisar el trabajo en los campos, se sentaba con sus hijos en la biblioteca y les hablaba sobre el futuro. Algún día todo esto será suyo, les decía, señalando por la ventana los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La hacienda, las tierras, los trabajadores, todo, pero con ese privilegio viene una responsabilidad, mantener la pureza de nuestro linaje. Nunca olviden quiénes son ustedes. Son Altamirano, su sangre es limpia, sin mezcla. Su apellido abre puertas que otros ni siquiera pueden soñar con tocar. Los niños asentían, aunque no entendían completamente. Para ellos, el mundo simplemente era así. Había españoles, mestizos, indígenas y esclavizados africanos. Cada grupo en su lugar. Cada quien sabiendo cuál era su función. Era el orden natural de las cosas. Pero doña Beatriz, ella no había tenido un solo día de paz en 6 años. Se había vuelto delgada, demacrada. Había perdido varios dientes por el escorbuto, aunque los médicos no entendían por qué, considerando que comía bien. Su cabello había comenzado a encanecer prematuramente. Tenía pesadillas cada noche. En sus sueños veía a un bebé de piel oscura que la miraba con ojos acusadores. Veía a ese bebé creciendo en las sombras, convirtiéndose en un hombre que un día vendría a reclamar lo que le habían quitado. Veía su propio reflejo en el espejo, y en lugar de su rostro, veía el rostro de una asesina. Porque eso era lo que era, ¿no? Una asesina. Había ordenado la muerte de su propio hijo. Que el bebé hubiera tenido piel oscura no cambiaba el hecho de que era su hijo. Había salido de su vientre. Había respirado por primera vez con sus pulmones, y ella lo había condenado a muerte por el pecado de revelar una verdad inconveniente. Comenzó a ir a la iglesia todos los días. Se confesaba obsesivamente con el padre Agustín, el sacerdote de la hacienda, pero nunca le decía la verdad completa. Siempre hablaba en términos vagos de un pecado terrible, de una decisión que me atormenta, de un alma que llevo en mi conciencia. El padre Agustín, creyendo que se refería a algún asunto común de vanidad o envidia, le daba penitencias suaves. 10 avemarías, un rosario, una limosna a los pobres, pero nada le daba paz. Nada podía borrar el recuerdo de aquella noche, del bebé envuelto en trapos viejos, de la orden fría que había dado.
Sáquenlo de mi vista. Don Rodrigo no entendía qué le pasaba a su esposa. La veía encerrada en su habitación, mirando por la ventana hacia los campos, como si buscara algo. La veía sobresaltarse cuando veía a los esclavizados africanos trabajando. La veía llorar sin razón aparente. «¿Qué te pasa, Beatriz?», le preguntaba. «Tienes todo lo que una mujer puede desear. Una casa hermosa, 2 hijos perfectos, riqueza, posición social. ¿Por qué estás tan triste?». «No lo entenderías», respondía ella, dándole la espalda. Y tenía razón. Él no lo entendería. Porque don Rodrigo era un hombre de su tiempo, un hombre que creía sinceramente que había personas que nacían para mandar y personas que nacían para obedecer, que había razas superiores e inferiores, que la pureza de sangre era más importante que cualquier otra cosa. Si Beatriz le hubiera contado la verdad sobre el tercer bebé, él, probablemente, habría aprobado su decisión. Habría dicho que había actuado correctamente, que había protegido el honor de la familia. Y esa certeza aterraba a Beatriz más que cualquier otra cosa. Pero los secretos, por muy bien guardados que estén, tienen la costumbre de salir a la luz. Y el secreto de Cimarrón estaba a punto de revelarse de la manera más inesperada. Era una tarde de junio, 6 meses después de que Cimarrón cumpliera 6 años. Rodrigo y Fernando habían terminado sus lecciones temprano y habían convencido a su tutor de que los dejara ir a explorar. Eran niños curiosos, aventureros, siempre buscando nuevos lugares en la vasta hacienda. Ese día decidieron ir más allá de los establos, más allá de los campos de cultivo, hasta la zona de matorrales que nadie visitaba. «Dicen que aquí hay espíritus», dijo Fernando, con la emoción del miedo infantil en su voz. «No seas tonto», respondió Rodrigo, aunque él también miraba con nerviosismo las sombras entre los árboles. «Los espíritus no existen. Son cosas que inventan los sirvientes para asustarnos». Caminaron entre los mezquites y los matorrales espinosos, jugando a ser exploradores en tierra desconocida. Y entonces Fernando vio algo que lo hizo detenerse en seco. «Rodrigo, mira, allí. ¿Eso es una casa?». Entre la vegetación, medio oculta, estaba la choza. En 6 años, Yaya y Citlali la habían mejorado considerablemente. Ya no era solo un jacal abandonado. Tenía paredes sólidas de adobe, un techo de tejas recuperadas, incluso una pequeña ventana cubierta con tela. Los gemelos se acercaron con cautela. No había nadie afuera. Todo estaba silencioso. «¿Quién vivirá aquí?», susurró Fernando. «No lo sé. Vamos a ver». Se acercaron a la ventana. La tela que la cubría estaba rasgada en una esquina. Rodrigo se puso de puntillas y miró dentro. Lo que vio lo dejó completamente inmóvil. Dentro de la choza, sentado en el piso de tierra, estaba un niño de aproximadamente su misma edad. Pero su piel era oscura, muy oscura. Su cabello era una masa de rizos negros. Vestía ropa vieja y remendada. Y estaba leyendo un libro, moviendo los labios mientras sus dedos seguían las palabras. «¿Qué ves?», preguntó Fernando impaciente. Hay un niño». «¿Qué? Déjame ver». Fernando también se asomó. Los 2 hermanos se miraron entre sí completamente confundidos. «¿Quién es?», preguntó Fernando. «No parece hijo de ninguno de los trabajadores». «No lo sé, pero está leyendo. Los hijos de los trabajadores no saben leer». Su curiosidad era más fuerte que su miedo. Rodrigo tocó la puerta de madera. Dentro de la choza, Cimarrón se sobresaltó. Nunca nadie tocaba su puerta. Yaya y Citlali simplemente entraban. Se quedó paralizado, con el libro aún en las manos. «¿Hola?», llamó Rodrigo desde afuera. «¿Hay alguien ahí?». Cimarrón no respondió. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Durante 6 años, Yaya le había advertido que nunca debía dejar que nadie lo viera, especialmente no durante el día, especialmente no los niños de la casa grande. «Sabemos que estás ahí», dijo Fernando. «Te vimos por la ventana. Solo queremos hablar». Pasó un minuto largo. 2 minutos. Los gemelos estaban a punto de irse cuando la puerta se abrió lentamente. Cimarrón apareció en el umbral, parpadeando por la luz del sol.
Era la primera vez en su vida que salía afuera durante el día. La luz era cegadora. Levantó una mano para proteger sus ojos. Rodrigo y Fernando lo miraron con una mezcla de fascinación y confusión. El niño frente a ellos era claramente de sangre africana, pero había algo en él, algo familiar. Los mismos ojos verdes que ellos tenían, la misma forma de la nariz, la misma línea de la mandíbula. «¿Quién eres?», preguntó Rodrigo. Cimarrón los miró. Eran los niños que Yaya le había descrito tantas veces, los niños que vivían en la casa grande, los niños que eran sus hermanos, aunque ellos no lo supieran. «Me llamo Cimarrón», dijo con voz débil. No estaba acostumbrado a hablar con otros niños. «¿Cimarrón? Ese no es un nombre cristiano. Es el nombre que me dieron. ¿Y qué haces aquí? ¿Por qué vives en esta choza?». Cimarrón no sabía qué decir. Toda su vida había sido preparado para este momento por Yaya, quien le había advertido que si algún día lo descubrían, debía mantenerse en silencio. No debía revelar quién era. Era demasiado peligroso. Pero mirando a estos dos niños, que eran idénticos entre sí, que eran la misma edad que él, que tenían los mismos ojos que él veía en su propio reflejo en el agua, la verdad quería salir. «Vivo aquí porque no puedo vivir en ningún otro lugar», dijo finalmente. «¿Por qué no?». «Porque…», Cimarrón tragó saliva. «Porque mi madre dice que el mundo no quiere que yo exista». Fernando y Rodrigo se miraron entre sí, sin entender completamente. «Eso es extraño», dijo Fernando. «¿Quién es tu madre?». «Se llama Yaya. Es una de las esclavizadas que trabajan en su casa grande». «¿Yaya?». Rodrigo conocía ese nombre. Era una de las mujeres africanas que trabajaban en la cocina. «Pero ella no tiene ningún hijo aparte de Citlali». «Sí tiene. Me tiene a mí. Solo que es un secreto». Los gemelos estaban cada vez más confundidos. Nada de esto tenía sentido. «¿Y tu padre?», preguntó Fernando. «¿Quién es tu padre?». Cimarrón miró directamente a los ojos de Rodrigo, luego a los de Fernando. Y en ese momento tomó una decisión. Estaba cansado de esconderse. Estaba cansado de vivir en las sombras. Si iba a ser descubierto, que fuera con la verdad. «Mi padre es don Rodrigo de Altamirano y Velasco», dijo claramente. «El mismo padre que ustedes tienen». El silencio que siguió fue absoluto. Los gemelos se quedaron completamente inmóviles, como si acabaran de convertirse en estatuas de sal. «¿Qué?», finalmente logró decir Rodrigo. Eso es imposible». «No es imposible, es verdad. Yaya me contó todo. Yo nací la misma noche que ustedes. Éramos 3, no 2, trillizos, pero yo nací diferente. Nací con esta piel. Y su madre, nuestra madre, ordenó que me sacaran de la casa y me dejaran morir. Yaya me salvó. Me ha criado en secreto todos estos años». Fernando empezó a negar con la cabeza, retrocediendo. «No, no, eso no puede ser verdad. Nosotros somos mellizos, solo nosotros dos. Nuestro padre lo dice, nuestra madre lo dice. Porque ellos mintieron, porque yo soy la vergüenza de la familia, porque llevo en mi piel la prueba de que los Altamirano no son tan puros como dicen ser». Rodrigo, que era el más analítico de los dos, miraba a Cimarrón con una intensidad nueva. Estaba sumando detalles. Los ojos verdes idénticos a los suyos, la forma del rostro, la edad exacta, y algo más, una vaga memoria, un momento que había presenciado años atrás. Había tenido tal vez 3 o 4 años. Había entrado a la habitación de su madre sin avisar y la había encontrado llorando frente a una pequeña caja de madera. Dentro de la caja había 3 pulseras de bebé, no 2, 3. Rodrigo le había preguntado por qué había 3, y su madre había cerrado la caja bruscamente y le había dicho que se fuera, que la dejara sola. En ese momento no le había dado importancia, pero ahora... «¿Tienes alguna prueba?», preguntó Rodrigo. «¿Algo que demuestre lo que dices?». Cimarrón entró a la choza y regresó con un trapo viejo y manchado. Lo desenvolvió cuidadosamente. Dentro había una pequeña pulsera de plata con una inscripción.
Altamirano, 23 septiembre 1691. Yaya la guardó. Es lo único que me pusieron antes de ordenar que me mataran. Rodrigo tomó la pulsera con manos temblorosas. La fecha era correcta, era su fecha de nacimiento. El apellido era correcto, y recordaba haber visto pulseras idénticas en la caja de su madre. «No puede ser», susurró. Fernando agarró a su hermano del brazo. «Rodrigo, vámonos. Este niño está loco, está inventando historias». Pero Rodrigo no se movió. Miraba a Cimarrón, realmente mirándolo por primera vez. Y en ese rostro oscuro, en esos rasgos que el mundo colonial consideraba inferiores, veía a su hermano. Veía a alguien que compartía su sangre. «¿Es verdad?», preguntó con voz quebrada. «¿De verdad eres nuestro hermano?». Cimarrón asintió, con lágrimas en los ojos. «He querido conocerlos toda mi vida. Yaya me cuenta sobre ustedes, sobre cómo estudian, cómo juegan, cómo viven, y yo solo he podido verlos de lejos, en la oscuridad, sabiendo que jamás podría estar con ustedes». En ese momento se escuchó una voz gritando desde la distancia. «Rodrigo, Fernando, es hora de volver». Era su tutor, buscándolos. Los gemelos se miraron entre sí, con una decisión urgente que tomar. «Tenemos que irnos», dijo Fernando jalando a Rodrigo. «Ya, antes de que nos encuentren aquí. Pero, ahora». Empezaron a correr de regreso hacia la casa grande. Pero después de dar varios pasos, Rodrigo se detuvo y miró hacia atrás. Cimarrón seguía de pie frente a la choza, viéndolos partir, con la misma expresión de soledad con la que había vivido toda su vida. «Volveremos», gritó Rodrigo. «Te lo prometo, volveremos». Y entonces desapareció entre los árboles, dejando a Cimarrón solo nuevamente, pero esta vez con algo que nunca había tenido antes: esperanza. Esa noche, los gemelos apenas pudieron dormir. Se quedaron despiertos en su habitación compartida, hablando en susurros. «¿Tú le crees?», preguntó Fernando. «La pulsera es real», respondió Rodrigo. «La vi, tiene nuestro apellido, nuestra fecha de nacimiento. ¿De dónde la habría sacado si no es verdad? Tal vez la robó». «¿Y los ojos?». «Fernando, tiene nuestros ojos, exactamente nuestros ojos». «¿Cómo explicas eso?». Fernando no tenía respuesta. Había visto lo mismo, esos ojos verdes inconfundibles que heredaban de su padre. «Si es verdad», dijo lentamente, «eso significa que madre y padre nos mintieron durante 6 años. Significa que tenemos un hermano que han mantenido escondido, que intentaron matar. Significa que todo lo que nos han enseñado sobre la pureza de sangre, sobre el honor de la familia, sobre el orden natural de las cosas, todo es mentira». Los dos niños se quedaron en silencio procesando la magnitud de lo que habían descubierto. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Fernando finalmente. «No lo sé, pero tenemos que averiguar la verdad, toda la verdad». Durante los siguientes días, los gemelos se convirtieron en detectives. Escuchaban conversaciones de los adultos. Hacían preguntas cuidadosas a los sirvientes sobre la noche en que nacieron. Buscaban en la habitación de su madre cuando ella no estaba, y encontraron la caja. Era una caja de madera de cedro, escondida en el fondo del armario de doña Beatriz, debajo de capas de vestidos viejos. Dentro había 3 pulseras de plata. 3, no 2. Todas idénticas, todas con la misma inscripción. También encontraron un rosario roto, como si alguien lo hubiera apretado con tanta fuerza que se había partido. Y encontraron un papel doblado, amarillento, con una sola línea escrita con letra temblorosa: «Dios, perdóname por lo que he hecho». «Es verdad», susurró Fernando, mirando el contenido de la caja. «Todo lo que dijo es verdad». Rodrigo cerró la caja con cuidado. Su rostro era una máscara de emociones conflictivas: shock, ira, confusión, dolor. «Tenemos que hablar con madre». «¿Estás loco? ¿Y qué le vamos a decir?». «Hola, madre, ¿encontramos a nuestro hermano secreto que intentaste asesinar?». «No lo sé, Fernando, pero no podemos fingir que no lo sabemos. Tenemos un hermano que ha vivido en una choza, comiendo sobras,
sin educación adecuada, sin familia, sin nombre, mientras nosotros dormíamos en camas de pluma y comíamos en platos de porcelana. ¿Cómo podemos seguir viviendo así, sabiendo eso? Fernando se pasó las manos por el cabello, frustrado. No lo sé, esto es demasiado grande, Rodrigo. Lo sé, pero tenemos que hacer algo. Esa noche, después de la cena, los gemelos se acercaron a su madre. Ella estaba en su sala privada, bordando como siempre hacía cuando estaba ansiosa. Sus manos temblaban ligeramente, un temblor que nunca se había ido desde aquella noche de 6 años atrás. «Madre», dijo Rodrigo con voz firme, «necesitamos hablar contigo». Doña Beatriz levantó la vista. Había algo en el tono de su hijo que la puso inmediatamente en alerta. «¿Sobre qué, mi niño?» «Sobre la noche en que nacimos». El color abandonó el rostro de Beatriz. La aguja se le cayó de las manos. ¿Qué quieres saber? Queremos saber la verdad, toda la verdad. Fernando dio un paso adelante sacando la pulsera que habían tomado prestada de Cimarrón. ¿Reconoces esto? Beatriz miró la pulsera y algo dentro de ella se rompió. Era como si hubiera estado esperando este momento durante 6 años, temiendo y deseando simultáneamente que la verdad saliera a la luz. ¿Dónde encontraron eso? No importa dónde. Lo que importa es que sabemos. Sabemos que había 3 bebés esa noche. Sabemos que uno de ellos nació diferente. Y sabemos que ordenaste que lo mataran. Beatriz se puso de pie bruscamente, botando el bordado al suelo. Su rostro estaba contorsionado en una mezcla de horror y desesperación. No entiendes. No pueden entender. Yo no tenía opción. Siempre hay opción, dijo Rodrigo. Podrías haber elegido no asesinar a tu propio hijo. No lo asesiné. Yo solo... Pero no podía terminar la frase, porque ¿qué diferencia había? Ordenar la muerte de alguien era lo mismo que matar con tus propias manos. Se dejó caer de rodillas, sollozando, y entonces, entre lágrimas, contó todo. Contó sobre el terror que sintió cuando vio al tercer bebé. Contó sobre las presiones de la sociedad, sobre lo que significaría para la familia tener un hijo con sangre africana visible. Contó sobre la orden que le dio a Yaya. Contó sobre los 6 años de tortura interior, de pesadillas, de culpa que la consumía viva. He rezado cada día por su alma, dijo entre sollozos. He pedido perdón 1000 veces, pero sé que no hay perdón para lo que hice. Sé que soy un monstruo. Los gemelos miraban a su madre, esta mujer que habían idealizado toda su vida, y veían a una extraña. Veían a alguien capaz de sacrificar a su propio hijo en el altar de la reputación social. ¿Dónde está ahora?, preguntó Fernando. ¿Murió como ordenaste? Beatriz negó con la cabeza. No lo sé. Asumí que había muerto esa noche. Nunca pregunté. Nunca quise saber. Pues está vivo, dijo Rodrigo. Lo encontramos. Vive en una choza en los límites de la hacienda. Yaya lo salvó. Lo ha criado en secreto todos estos años. Si Beatriz había estado pálida antes, ahora estaba completamente blanca. Se llevó una mano al pecho como si su corazón estuviera a punto de detenerse. ¿Está vivo? Sí, se llama Cimarrón y es nuestro hermano. Beatriz comenzó a hiperventilar. El shock era demasiado. Durante 6 años había vivido con la certeza de que era una asesina, de que había matado a su hijo. Y ahora descubría que estaba vivo, que había crecido a metros de donde ella dormía cada noche, sufriendo mientras ella fingía que no existía. «Tengo que verlo», dijo de repente, intentando ponerse de pie. «Tengo que verlo. Tengo que...» «No», dijo Rodrigo con firmeza. «Todavía no. Primero tenemos que decidir qué vamos a hacer. Porque esto no se queda aquí, madre. Padre tiene que saber». «¡No!». Beatriz agarró el brazo de Rodrigo con fuerza desesperada. No pueden decirle a su padre. Si él se entera, las consecuencias serán terribles. Para todos. ¿Peores que las consecuencias de vivir en una mentira? Beatriz no tenía respuesta para eso. «Por favor», suplicó.
Por favor, denme tiempo. Déjenme pensar. Déjenme encontrar la forma correcta de... No hay forma correcta de admitir que intentaste matar a tu hijo, interrumpió Fernando, con una dureza en su voz que nunca había tenido antes. Solo hay la verdad y la mentira, y hemos vivido en la mentira suficiente tiempo. Los gemelos salieron de la habitación, dejando a su madre de rodillas en el piso, sollozando inconsolablemente. Afuera, en el pasillo, se miraron entre sí. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Fernando. «Vamos a decirle a padre mañana». «¿Estás seguro? Podría destruir a la familia». «La familia ya está destruida, Fernando, solo que ahora lo sabemos. Si te está gustando esta historia, si quieres saber cómo reaccionó don Rodrigo cuando descubrió la verdad, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones, porque lo que viene a continuación cambiará todo. La confrontación entre padre e hijo, entre mentira y verdad, entre un sistema colonial brutal y el amor que se atrevió a desafiarlo. Pero antes de continuar, déjame en los comentarios, ¿qué harías tú si descubrieras que tu familia ha guardado un secreto así durante años? ¿Revelarías la verdad o protegerías a tu familia del escándalo? Quiero leer tus opiniones. Al día siguiente, después del desayuno, Rodrigo y Fernando se acercaron a su padre en la biblioteca. Don Rodrigo estaba revisando los libros de contabilidad de la hacienda, calculando las ganancias de la última cosecha. «Padre», dijo Rodrigo, «necesitamos hablar contigo sobre algo muy importante». Don Rodrigo levantó la vista sonriendo. «Por supuesto, hijos. ¿Qué les preocupa?» «Es sobre la noche en que nacimos». La sonrisa de don Rodrigo vaciló ligeramente. «¿Qué hay con esa noche? ¿Cuántos bebés nacieron esa noche, padre?» «2. Ustedes 2. Mellizos perfectos». «No», dijo Fernando. «3. Nacimos 3. El rostro de don Rodrigo se endureció. «¿De qué están hablando?» «Hay un tercer hijo, padre. Un hijo que madre ordenó que mataran porque nació con piel oscura. Un hijo que ha estado vivo todos estos años, escondido, criado por una de sus esclavizadas». Durante un momento largo, don Rodrigo no se movió. Su cerebro procesaba lo que acababa de escuchar. Y entonces lentamente su rostro se transformó, no en shock o sorpresa, sino en furia pura. «¿Quién les dijo esa mentira ridícula?» «No es mentira. Lo hemos visto. Hemos hablado con él. Tenemos pruebas». Rodrigo sacó las 3 pulseras de plata. Las colocó sobre el escritorio, una al lado de la otra. Don Rodrigo miró las pulseras. Las reconoció. Él mismo las había encargado cuando supo que su esposa estaba embarazada. Había ordenado hacer 2, pero cuando llegó el paquete del joyero había 3. Él había preguntado por qué 3, y el joyero había dicho que siempre hacía una de repuesto por si acaso. Don Rodrigo había guardado la tercera en un cajón, sin darle importancia. Pero ahora, viendo las 3 pulseras juntas sobre su escritorio, algo comenzó a encajar en su mente. Recordó la noche en que regresó de la Ciudad de México, 5 días después del parto. Recordó lo extraña que estaba Beatriz, más allá del agotamiento normal. Recordó cómo había rechazado su toque durante meses después. Recordó las pesadillas, los llantos nocturnos, las visitas obsesivas a la iglesia. «¿Dónde está Beatriz?», preguntó con voz peligrosamente calmada. «En sus habitaciones», respondió Rodrigo. Don Rodrigo se puso de pie bruscamente tirando la silla. Salió de la biblioteca con pasos largos y furiosos. Los gemelos lo siguieron, casi corriendo para mantener el ritmo. Encontraron a doña Beatriz exactamente donde la habían dejado la noche anterior, como si no se hubiera movido en horas. Estaba sentada en el piso, con la mirada perdida, el cabello suelto y despeinado, aún en su camisón de dormir. «Beatriz», la voz de don Rodrigo resonó como un trueno. «Mírame». Ella levantó la vista lentamente. Cuando vio a su esposo con esa expresión, supo que todo había terminado. «Rodrigo, ¿es verdad? ¿Es verdad que tuve 3 hijos esa noche y tú ordenaste matar a uno de ellos?» Beatriz abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Simplemente asintió. La reacción de don Rodrigo fue explosiva. Agarró un florero de porcelana de la mesa
y lo arrojó contra la pared, donde se hizo añicos. Beatriz se encogió cubriéndose la cabeza con los brazos. «¿Cómo te atreviste?», rugió. «¿Cómo te atreviste a tomar esa decisión sin consultarme? Era mi hijo, mi sangre, mi heredero». «Tenía la piel oscura», gritó Beatriz de vuelta, poniéndose de pie con dificultad. «Tenía rasgos africanos. ¿Qué querías que hiciera? Que presentáramos al mundo un hijo con sangre de esclavo. Que destruyéramos todo lo que hemos construido. No eras tú quien debía decidir eso. ¿Y tú qué habrías hecho, Rodrigo?». Beatriz ahora también estaba furiosa, años de culpa convirtiéndose en defensa. «¿Me vas a decir que habrías aceptado a ese niño? ¿Que lo habrías criado junto a tus otros hijos? ¿Que habrías soportado las burlas, los rumores, el rechazo de todas las familias de Puebla?». Don Rodrigo abrió la boca para responder, pero se detuvo. Porque la verdad era que no sabía qué habría hecho. La verdad era que él también era un hombre de su tiempo, un hombre que creía en la pureza de sangre, en el orden social, en que había razas superiores e inferiores. Pero también era un hombre que valoraba su honor por encima de todo. Y en la sociedad colonial, el honor significaba reconocer a tus hijos, protegerlos, darles tu apellido, incluso si eso significaba vergüenza. «Debiste haberme dicho», dijo finalmente, con voz ronca. «Debiste habérmelo dicho y juntos habríamos decidido qué hacer». No había nada que decidir. Ya estaba decidido desde el momento en que nació con esa piel. Los gemelos, que habían presenciado todo desde la puerta, intercambiaron miradas. Esta pelea no era sobre el bebé. Era sobre poder, sobre control, sobre quién tenía derecho a decidir vida o muerte. «¿Dónde está?», preguntó don Rodrigo. «Mis hijos dicen que está vivo. ¿Dónde está mi tercer hijo?». «No lo sé exactamente. Los niños dicen que en una choza en los límites de la propiedad, que Yaya lo ha criado». «¿Yaya? ¿La africana?». «Sí». Don Rodrigo se quedó pensativo por un momento. Luego se dirigió a sus hijos. «Llévenme con él, ahora». «Padre, tal vez deberíamos». «He dicho ahora». No había espacio para argumentos. Los gemelos guiaron a su padre a través de los campos, con Beatriz siguiéndolos a distancia, tambaleándose como si estuviera ebria. El camino hacia la choza se sintió eterno. Don Rodrigo caminaba con la mandíbula apretada, los puños cerrados. Trabajadores indígenas y esclavizados que lo vieron pasar se apartaron rápidamente de su camino, reconociendo la furia en su rostro. Cuando llegaron al jacal, don Rodrigo se detuvo. Era una estructura miserable comparada con la casa grande. Las paredes de adobe estaban agrietadas, el techo de tejas tenía huecos, era más refugio de animales que hogar de humanos. «¿Mi hijo ha vivido aquí durante 6 años?», preguntó con voz temblorosa. «Sí, padre». Don Rodrigo tocó la puerta con fuerza. Dentro, Cimarrón estaba con Yaya y Citlali. Los tres se habían enterado de que los gemelos habían hablado con su madre. Sabían que era cuestión de tiempo antes de que todo explotara. «Quédate detrás de mí», le dijo Yaya a Cimarrón, poniéndose de pie. «No, madre Yaya. Si es mi momento de enfrentar esto, lo haré». Cimarrón, con apenas 6 años pero con una madurez forzada por su situación, abrió la puerta. Lo primero que vio fue a un hombre alto, de piel clara, con barba cuidadosamente recortada, vestido con ropas finas. Era obvio quién era. Había escuchado descripciones de don Rodrigo toda su vida. Este era el hombre que lo había engendrado. Este era su padre. Los dos se miraron en silencio. Don Rodrigo estudiaba cada rasgo del niño frente a él. La piel oscura, el cabello rizado, los rasgos africanos. Pero también estaban ahí sus propios ojos verdes, la forma de su nariz, la línea de su mandíbula. Era innegable. Este era su hijo. «¿Cómo te llamas?», preguntó don Rodrigo. «Cimarrón, señor». «¿Quién te puso ese nombre?». «La mujer que me salvó la vida». «Yaya». Don Rodrigo miró detrás de Cimarrón donde Yaya estaba de pie, con la cabeza alta pero preparada para recibir cualquier castigo. «Tú», dijo don Rodrigo, «sal aquí». Yaya obedeció, saliendo de la choza. Citlali intentó seguirla, pero Cimarrón la detuvo, negando con la cabeza. Don Rodrigo miró a Yaya. Era una mujer que había visto cientos de veces sin realmente verla.
una más de las esclavizadas que trabajaban en su propiedad, una herramienta, un activo, no una persona. Pero ahora, sabiendo lo que había hecho, la veía de verdad por primera vez. ¿Es verdad que mi esposa te ordenó matar a este niño? Yaya tragó saliva. Responder podía significar su muerte. Pero ya no había vuelta atrás. Sí, señor. Me ordenó llevarlo lejos y asegurarme de que nunca fuera encontrado. ¿Y por qué no obedeciste? Al principio obedecí, señor. Lo dejé en este jacal abandonado, creyendo que moriría. Pero no pude vivir con eso en mi conciencia. Regresé días después y estaba vivo. Tomé eso como una señal. Decidí criarlo en secreto. ¿Sabes lo que la desobediencia significa en esta hacienda? Sí, señor. Significa el látigo, significa la muerte. Pero aún así elegí desobedecer. Don Rodrigo la miró durante un largo momento. Luego miró a Cimarrón, luego a sus otros hijos, luego a su esposa que lloraba a cierta distancia. Algo estaba cambiando dentro de él. Durante toda su vida adulta, había creído en un orden. Los españoles mandaban, los mestizos servían, los indígenas trabajaban, los africanos eran esclavizados. Era el orden divino, el orden natural. Pero mirando a este niño, su hijo, que había sobrevivido contra todo pronóstico, gracias a la compasión de una mujer esclavizada, a quien él consideraba menos que humana, ese orden comenzaba a desmoronarse. ¿Cuántos años tienes?, le preguntó a Cimarrón. 6, señor, los mismos que mis hermanos. ¿Te han enseñado a leer? Sí, señor. Citlali me enseñó. He leído todos los libros que ha podido conseguirme. ¿Y qué has aprendido de esos libros? Cimarrón pensó por un momento. He aprendido sobre historia, sobre números, sobre geografía, pero también he aprendido algo que ningún libro me enseñó. He aprendido que el amor es más fuerte que las leyes. Porque la ley decía que yo debía morir, pero el amor de Yaya decidió que debía vivir. Don Rodrigo cerró los ojos. Cuando los abrió nuevamente, había tomado una decisión. Se volvió hacia donde estaban reunidos varios trabajadores que habían seguido al grupo, curiosos. Entre ellos estaban el capataz, algunos trabajadores indígenas, varios esclavizados africanos y algunas de las criadas de la casa. «Reúnan a todos», ordenó. «Quiero a cada persona que trabaja en esta hacienda en el patio central en 10 minutos. Todos, sin excepción». El capataz corrió a cumplir la orden. Don Rodrigo tomó a Cimarrón de la mano, el primer contacto físico entre padre e hijo. «Ven conmigo». Caminaron de regreso a la casa grande, un grupo extraño. El hacendado, sus 2 hijos legítimos, su esposa en lágrimas, un niño de piel oscura en harapos y 2 mujeres esclavizadas. En el patio central se reunieron todos los habitantes de la hacienda San Jerónimo. Eran más de 200 personas, trabajadores indígenas, mestizos, esclavizados africanos, capataces, sirvientes de la casa, mozos de cuadra, cocineras, jardineros. Todos murmurando, confundidos, asustados de lo que pudiera venir. Don Rodrigo subió a la plataforma de piedra que normalmente se usaba para anuncios oficiales. Llevó a Cimarrón con él. El niño temblaba. Nunca había estado frente a tanta gente. Nunca había estado bajo el sol directo por tanto tiempo. «Silencio», ordenó don Rodrigo. El murmullo cesó inmediatamente. «Tengo algo que decir. Algo que debí haber dicho hace 6 años, pero no lo supe entonces». Puso una mano en el hombro de Cimarrón. «Este niño es mi hijo. Es mi tercer hijo, nacido la misma noche que Rodrigo y Fernando. Trillizos, no mellizos». El shock fue palpable. La gente comenzó a murmurar nuevamente, pero don Rodrigo levantó la mano para silenciarlos. Cuando nació, tenía la piel oscura. Mi esposa, temiendo la vergüenza que esto traería a nuestra familia, ordenó que el niño fuera abandonado para morir. Esta mujer, señaló a Yaya, esta esclava que yo consideraba mi propiedad, esta mujer tuvo más honor que mi propia esposa. Desobedeció la orden y salvó a mi hijo. Lo crió en secreto durante 6 años con su propia comida, su propio techo, su propia protección.
Las lágrimas corrían por el rostro de Yaya. Nunca en su vida había sido reconocida públicamente por nada, mucho menos por un acto de bondad. Hoy, continuó don Rodrigo, frente a todos ustedes, corrijo un error terrible. Este niño no solo es mi hijo, es mi heredero. Comparte mi sangre igual que sus hermanos, y desde este momento lleva mi apellido. Su nombre completo es Cimarrón de Altamirano y Mendoza. El silencio era absoluto. Nadie podía creer lo que estaba escuchando. Un hacendado poderoso, reconociendo públicamente a un hijo de piel oscura. Era impensable, era revolucionario, era escandaloso. Pero eso no es todo. Don Rodrigo respiró profundamente. Esta mujer, Yaya, ya no es mi esclava. Desde este momento es libre. Ella y su hija Citlali son mujeres libres. Les otorgo una porción de tierra en esta hacienda, suficiente para construir una casa digna y cultivar su propia comida. Yaya cayó de rodillas, sollozando. Libertad. Después de más de 30 años de esclavitud, después de haber cruzado el océano encadenada, después de incontables latigazos y humillaciones, era libre. Más aún, continuó don Rodrigo, su voz cada vez más firme. Cualquier otro esclavizado en esta hacienda que desee comprar su libertad puede venir a negociar conmigo. Estableceré precios justos y plazos razonables. La esclavitud es una institución que he defendido toda mi vida, pero hoy entiendo que es una abominación. No puedo terminarla de un día para otro, no tengo ese poder. Pero puedo empezar aquí, en mi propia tierra. Los esclavizados africanos miraban a don Rodrigo con una mezcla de esperanza y desconfianza. ¿Era real esto, o era algún tipo de truco cruel? Y finalmente, don Rodrigo miró a su esposa que estaba al pie de la plataforma destruida. Mi esposa Beatriz vivirá en arrepentimiento por lo que hizo, pero no la castigaré públicamente. Ella ya se ha castigado a sí misma más de lo que yo podría hacerlo. En cambio, trabajará para redimir su error. Establecerá una escuela aquí en la hacienda, donde los hijos de los trabajadores, sin importar su origen, puedan aprender a leer y escribir. Bajó de la plataforma con Cimarrón aún de su mano. Se acercó a Rodrigo y Fernando. «Estos son tus hermanos», le dijo a Cimarrón. «Y ustedes», miró a los gemelos. «Este es su hermano. Los tres son mis hijos. Los tres son Altamirano. Los tres son iguales ante mí y ante Dios». Rodrigo extendió la mano hacia Cimarrón. El niño la tomó, tímidamente. Fernando hizo lo mismo. Y por primera vez en 6 años, los tres hermanos estuvieron juntos, como debieron haber estado desde el principio. La noticia del reconocimiento de Cimarrón se extendió por Puebla como fuego en campo seco. Las familias españolas estaban escandalizadas. Algunos comerciantes rompieron sus contratos con don Rodrigo. El obispo le envió una carta expresando su profunda preocupación por la decisión. Pero don Rodrigo no retrocedió. Había tomado su decisión y la mantendría sin importar el costo. Cimarrón se mudó a la casa grande. Le dieron una habitación junto a la de sus hermanos. Al principio todo era abrumador. Las camas suaves, la comida abundante, la ropa nueva, las velas que iluminaban todo incluso de noche. Pero más abrumador que cualquier lujo material era tener una familia, desayunar con sus hermanos, estudiar con ellos, jugar con ellos, ser visto, ser reconocido, ser amado. No fue fácil. Los primeros meses fueron de ajustes difíciles. Cimarrón no sabía cómo comportarse en sociedad. Se encogía cuando la gente le hablaba. Comía rápido, como si temiera que le quitaran la comida. Se despertaba de noche con pesadillas, creyendo que estaba de vuelta en la choza, y las miradas de los sirvientes, de los trabajadores, incluso de algunos familiares que visitaban. Miradas de curiosidad, de desprecio, de lástima. Cimarrón era un experimento social andante, un desafío viviente al orden establecido. Pero Rodrigo y Fernando estaban siempre con él. Lo defendían cuando otros niños nobles se burlaban. Lo incluían en todo. Lentamente, los tres hermanos formaron un vínculo inquebrantable. Doña Beatriz cumplió su promesa. Estableció una escuela en la hacienda. Al principio,
Solo asistían 5 o 6 niños, pero gradualmente más padres empezaron a enviar a sus hijos. Beatriz enseñaba personalmente, pasaba horas con cada niño, especialmente con los que tenían más dificultades. Era su penitencia. Cada niño al que enseñaba a leer era una forma de compensar al hijo que había intentado borrar. Pero sabía que nunca sería suficiente. Algunas culpas no se borran con buenas acciones. Cimarrón intentó acercarse a ella varias veces. Quería entenderla, quería perdonarla. Pero Beatriz no podía ni siquiera mirarlo a los ojos. La vergüenza era demasiado profunda. Yaya, por su parte, construyó una pequeña casa de adobe con la ayuda de Citlali y algunos de los otros trabajadores. No era lujosa, pero era suya. Después de décadas sin nada que pudiera llamar propio, ahora tenía tierra, paredes, un techo, una puerta con cerradura. Seguía viendo a Cimarrón casi todos los días. Él corría a visitarla después de sus lecciones, le contaba lo que había aprendido, le mostraba los libros nuevos que tenía, y ella lo escuchaba con el orgullo de una madre viendo a su hijo crecer. Porque eso era lo que ella era, su madre. No biológicamente, pero en todas las formas que importaban. Los años pasaron. Cimarrón creció junto a sus hermanos. Estudiaban con los mismos tutores, aunque Cimarrón siempre tuvo que trabajar más duro para ser aceptado. Algunos maestros se negaban a enseñarle. Don Rodrigo simplemente los despedía y contrataba a otros. Cuando Cimarrón cumplió 12 años, algo extraordinario sucedió. Algunos de los esclavizados de la hacienda habían logrado comprar su libertad con el plan que don Rodrigo había establecido. Eran solo 3 personas de más de 50 esclavizados, pero era un comienzo. Uno de ellos, un hombre llamado Tomás, que había sido amigo de Yaya durante años, vino a agradecerle a Cimarrón personalmente. «Si no fuera por ti», le dijo, «si tu padre no te hubiera reconocido, nada de esto habría sido posible. Tú nos diste esperanza, nos demostraste que el cambio es posible». Esas palabras se quedaron con Cimarrón. Comenzó a entender que su vida tenía un propósito más grande que simplemente existir. Era un símbolo. Era prueba viviente de que el sistema de castas podía ser desafiado. A los 15 años, Cimarrón era un joven brillante. Había leído más libros que la mayoría de los estudiantes universitarios. Hablaba español, latín y las lenguas africanas que Yaya le había enseñado. Entendía matemáticas, filosofía, teología, pero más importante, entendía la injusticia, porque la había vivido, porque había pasado los primeros 6 años de su vida escondido como un animal, porque sabía lo que era ser considerado menos que humano. «Quiero estudiar leyes», le dijo un día a su padre. «Quiero entender el sistema legal que hace posible la esclavitud, que hace posible las castas. Quiero encontrar la forma de cambiarlo». Don Rodrigo miró a su hijo con una mezcla de orgullo y tristeza. «Será un camino difícil. La Real y Pontificia Universidad de México no acepta fácilmente a estudiantes con tu apariencia. Lo sé, pero lo intentaré de todas formas». Y lo hizo. Tomó 2 años de aplicaciones, de rechazos, de apelaciones, pero finalmente, con la influencia de su padre y la documentación que probaba su legitimidad como Altamirano, fue aceptado. A los 17 años, Cimarrón de Altamirano y Mendoza se convirtió en uno de los primeros estudiantes de ascendencia africana visible en estudiar en la Universidad de México. Los primeros meses fueron un infierno. Los otros estudiantes lo hostigaban constantemente. Lo llamaban el negro Altamirano, la mancha de la familia. Algunos profesores lo ignoraban en clase, otros lo trataban con condescendencia, sorprendidos cada vez que demostraba inteligencia. Pero Cimarrón persistió. Estudió más que todos, memorizó cada texto legal, cada precedente, cada detalle, y gradualmente su brillantez era imposible de ignorar. Se graduó a los 21 años con honores. Su tesis fue sobre las inconsistencias legales del sistema de castas en la Nueva España, argumentando que contradecía los principios fundamentales del derecho natural y la doctrina cristiana. Era un documento revolucionario. Algunos profesores querían censurarlo. Otros lo consideraron una obra maestra de argumentación legal.
Pero más allá de lo académico, la tesis de Cimarrón comenzó a circular entre círculos intelectuales. Algunos reformadores la usaban como evidencia de que el sistema colonial necesitaba cambios. Algunos sacerdotes la citaban en sus sermones sobre la igualdad de todos los hijos de Dios. Cimarrón regresó a la hacienda San Jerónimo después de graduarse, pero no como el niño que se había ido. Regresó como un hombre con un propósito. Quiero usar mi herencia para comprar la libertad de todos los esclavizados en esta hacienda, le dijo a su padre. Todos, sin excepción. Don Rodrigo, que ahora tenía 62 años y cuya salud estaba declinando, asintió. Pensé que dirías eso. Ya preparé los documentos. Solo necesitas firmarlos. Tú hiciste eso. He tenido mucho tiempo para pensar en los últimos 15 años, hijo. Mucho tiempo para arrepentirme de las cosas que creí, de las cosas que hice. No puedo cambiar el pasado, pero puedo asegurarme de que el futuro sea diferente. Padre e hijo firmaron los documentos juntos. 52 personas recibieron su libertad ese día. Algunas decidieron quedarse en la hacienda como trabajadores pagados. Otras se fueron a buscar a familiares de los que habían sido separados décadas atrás. Yaya, que ahora tenía más de 60 años, lloró al ver a sus compañeros recibir su libertad. Había vivido suficiente tiempo para ver el cambio que había creído imposible. Lo hiciste, le dijo a Cimarrón. Lo que comenzó la noche en que decidí salvarte, lo terminaste hoy. No, madre Yaya, lo hicimos juntos. Tú plantaste la semilla, yo solo la dejé crecer. Cimarrón no se detuvo ahí. Usó su educación legal para ayudar a otros esclavizados a ganar su libertad a través de los tribunales. Encontraba tecnicismos legales, argumentos basados en las propias leyes coloniales que contradecían la esclavitud perpetua. Ganó algunos casos, perdió muchos más, pero cada victoria era un precedente, una grieta en el sistema. También estableció escuelas. Usando su parte de la herencia altamirano, fundó 3 escuelas en diferentes pueblos alrededor de Puebla. Eran pequeñas, con recursos limitados, pero estaban abiertas a todos, indígenas, mestizos, mulatos, negros, sin importar el origen. Algunos las llamaban las escuelas del negro altamirano. Lo decían con desprecio, pero Cimarrón lo tomó como un título de honor. A los 25 años, se casó. Su esposa era una mujer mestiza llamada María, hija de un trabajador indígena, y una mujer española. Era maestra en una de sus escuelas, inteligente, compasiva, con la misma pasión por la justicia. Juntos tuvieron 4 hijos, y a cada uno le enseñaron la historia completa, la historia de cómo su padre había nacido para ser borrado, cómo había sobrevivido contra todo pronóstico, cómo había transformado su dolor en propósito. Rodrigo y Fernando, los hermanos de Cimarrón, también siguieron caminos similares. Rodrigo se convirtió en un defensor vocal de reformas al sistema de castas desde el Ayuntamiento de Puebla. Fernando se hizo sacerdote y dedicó su ministerio a servir a los más pobres, especialmente a los esclavizados y exesclavizados. Los 3 hermanos trabajaron juntos durante décadas, cada uno desde su posición para desafiar el orden colonial. Don Rodrigo murió cuando Cimarrón tenía 28 años. En su lecho de muerte, llamó a sus 3 hijos. «No fui un buen hombre durante la mayor parte de mi vida», les dijo con voz débil. «Creí en cosas terribles. Defendí un sistema brutal. Pero ustedes tres me enseñaron que es posible cambiar, que nunca es tarde para elegir hacer lo correcto». Cimarrón tomó la mano de su padre. «Me diste algo que nadie más podía darme. Me diste un nombre. Me diste un lugar en el mundo. Y usaste tu poder para liberar a los que no tenían poder. Eso no borra todo lo demás, pero cuenta. Cuenta mucho». Don Rodrigo murió esa noche con sus 3 hijos a su lado. Doña Beatriz vivió 15 años más. Nunca dejó de enseñar en la escuela que había fundado. Enseñó a cientos de niños a leer, pero nunca pudo perdonarse a sí misma. En sus últimos días finalmente reunió el valor para hablar con Cimarrón. «No espero tu perdón», le dijo. «No lo merezco, pero necesito que sepas que no pasa un solo día sin que piense en lo que te hice.
Sin que me arrepienta. Cimarrón la miró. Esta mujer que le había dado vida y luego había ordenado su muerte. Esta mujer que representaba todo lo peor y todo lo más humano del sistema colonial. El miedo, la cobardía, pero también la capacidad de cambio. «Ya te perdoné hace mucho tiempo», le dijo, «porque si no lo hacía la amargura me habría consumido. Perdonarte fue liberarme a mí mismo». Beatriz lloró como no había llorado en años. Murió 2 semanas después, con algo parecido a paz en su corazón. Yaya vivió hasta los 80 años, algo extraordinario para alguien que había sobrevivido el horror de la esclavitud. Murió rodeada de su familia, Citlali, sus nietos, y Cimarrón, el niño que había salvado y que se había convertido en su mayor orgullo. «Eres más de lo que pude haber soñado», le dijo en su lecho de muerte. «Tomaste tu sufrimiento y lo transformaste en bendición para otros. Eso es lo que hacen los verdaderos cimarrones. Convierten las cadenas en alas». Murió con una sonrisa en el rostro, una mujer libre que había vivido para ver el comienzo del cambio que había ayudado a iniciar. Cimarrón vivió hasta los 63 años, una vida larga para los estándares de la época. En ese tiempo, vio cambios que habría parecido imposibles en su infancia. Vio más y más esclavizados ganando su libertad, no solo en Puebla, sino en otras partes de la Nueva España. Vio las primeras grietas en el sistema de castas. Vio más escuelas abiertas a personas de todos los orígenes. Vio el comienzo, apenas el comienzo, de un movimiento que eventualmente llevaría a la abolición de la esclavitud en México. No vivió para ver la independencia de México ni la abolición completa de la esclavitud, pero plantó semillas que germinaron mucho después de su muerte. Cuando murió, cientos de personas asistieron a su funeral, ex-esclavizados que había ayudado a liberar, estudiantes de sus escuelas que ahora eran maestros, médicos, abogados, familias enteras cuyas vidas habían cambiado porque él había demostrado que el cambio era posible. En su tumba, sus hijos mandaron grabar una inscripción simple pero poderosa: Cimarrón de Altamirano y Mendoza, 1691-1754. Nació para ser borrado. Eligió ser luz. Y debajo, en letras más pequeñas, quien salva una vida, salva al mundo entero. Ahora, déjame explicarte el contexto histórico de esta historia, porque es importante entender que lo que acabas de escuchar no es solo una historia individual. Es el reflejo de un sistema completo de opresión que existió durante 3 siglos en México. En la Nueva España, desde la conquista hasta la independencia, existió algo llamado el sistema de castas. Era una jerarquía racial oficial, documentada, legalizada. En la cima estaban los españoles peninsulares, nacidos en España. Luego los criollos, españoles nacidos en América. Después venían docenas de categorías de mezclas: mestizos, español e indígena; mulatos, español y africano; zambos, africano e indígena, y muchas más. Cada categoría tenía derechos específicos, trabajos permitidos, ropa que podían usar, lugares donde podían vivir. No era solo discriminación informal, era ley. Y en el fondo de esta pirámide estaban los esclavizados africanos, traídos por la fuerza desde África, vendidos como mercancía, trabajando hasta morir en haciendas, minas, plantaciones de azúcar. Entre 1520 y 1820 se estima que llegaron a México alrededor de 200,000 africanos esclavizados. Algunos historiadores sugieren que la cifra real es mucho mayor, porque muchos nunca fueron registrados oficialmente. Estos africanos no solo trajeron su fuerza de trabajo, trajeron su cultura, su música, sus lenguas, sus conocimientos agrícolas y metalúrgicos, pero todo eso fue sistemáticamente suprimido. Les prohibían hablar sus idiomas, les prohibían practicar sus religiones, les prohibían reunirse, les prohibían aprender a leer. ¿Y sabes qué es lo más terrible? Que sus historias fueron borradas. A diferencia de la esclavitud en lugares como Estados Unidos o Brasil, donde hay abundante documentación y memoria colectiva, la esclavitud africana en México fue prácticamente invisibilizada. Durante décadas, los libros de historia mexicanos
Apenas mencionaban a los africanos, como si no hubieran existido, como si no hubieran contribuido a construir el país, como si su sufrimiento no importara. Solo en las últimas décadas los historiadores han comenzado a rescatar estas historias. Han encontrado documentos en archivos olvidados, testimonios de juicios, registros de compraventa, cartas de personas esclavizadas que lograron escribir, y estos documentos revelan historias como la que acabas de escuchar. Bebés de piel oscura que desaparecían de familias que querían mantener su limpieza de sangre. Mujeres esclavizadas que eran forzadas a amamantar a los bebés de sus amos mientras sus propios hijos morían de hambre. Niños que eran vendidos separados de sus madres. Familias destruidas, pero también revelan historias de resistencia, de cimarrones, esclavizados que escapaban y formaban comunidades libres en las montañas, de mujeres que guardaban secretos y salvaban vidas, de personas que se negaban a ser deshumanizadas sin importar cuánto el sistema intentara quebrarlos. La historia de Cimarrón es ficción, pero está basada en realidades documentadas. Sí hubo familias españolas que escondían o eliminaban a hijos con rasgos africanos. Sí hubo mujeres esclavizadas que arriesgaban sus vidas para salvar a niños condenados. Sí hubo personas que desafiaron el sistema, aunque les costara todo, y el concepto de limpieza de sangre era real y brutal. Las familias poderosas guardaban documentos llamados pruebas de limpieza de sangre, que supuestamente demostraban que no tenían ancestros judíos, musulmanes, indígenas o africanos. Estos documentos eran necesarios para ocupar ciertos cargos, para entrar a ciertas instituciones, para casarse dentro de la élite. Era una obsesión enfermiza con la pureza racial que causó un sufrimiento incalculable. ¿Cuántos talentos fueron desperdiciados porque alguien tenía el color de piel equivocado? ¿Cuántas vidas fueron destruidas porque alguien tenía el apellido equivocado? ¿Cuánto amor fue prohibido porque las personas eran de castas diferentes? Ahora, quiero que hagamos una conexión con el presente, porque aunque el sistema de castas fue oficialmente abolido con la independencia de México en 1821, y aunque la esclavitud fue prohibida, las actitudes que lo sustentaban no desaparecieron. Hasta el día de hoy, en México y en toda América Latina, existe algo que se llama colorismo. Es la discriminación basada en el tono de piel. Las personas de piel más clara tienen más oportunidades, son consideradas más atractivas, tienen más representación en los medios, ocupan más posiciones de poder. Las personas de piel más oscura, especialmente aquellas con rasgos afrodescendientes o indígenas evidentes, enfrentan discriminación constante, en trabajos, en educación, en el sistema de justicia, en la vida cotidiana. Mira la televisión mexicana. Cuenta cuántos actores de piel oscura ves en roles principales. Mira las revistas. Mira los anuncios. A quienes presentan como el ideal de belleza. Mira quién limpia casas, quién trabaja en construcción, quién vende en la calle. Y luego mira quién dirige empresas. ¿Quién está en el gobierno? ¿Quién tiene acceso a educación de calidad? El sistema de castas ya no existe oficialmente, pero sus fantasmas siguen aquí. Y los apellidos todavía importan. Un apellido que suena europeo abre puertas. Un apellido indígena o que suena pobre las cierra. Aunque nunca lo admitamos abiertamente, todos sabemos que es verdad. Hace apenas unos años, en 2019, México finalmente reconoció constitucionalmente a la población afromexicana. Casi 200 años después de la independencia, el gobierno admitió oficialmente que existen mexicanos de ascendencia africana, que son parte de la nación, que merecen ser contados, vistos, reconocidos. ¿Por qué tardó tanto? Porque preferíamos fingir que los africanos nunca estuvieron aquí, que México es solo una mezcla de español e indígena. Era más conveniente borrar esa parte de nuestra historia. Pero la historia no se borra. Está en nuestra música, en nuestra comida, en nuestro lenguaje, en nuestros rostros. Está en las comunidades afromexicanas de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, de Veracruz, de Coahuila. Comunidades que han preservado su identidad durante siglos a pesar del intento sistemático de invisibilizarlos.
Entonces, ¿qué podemos aprender de la historia de Cimarrón? Primero, que el amor puede desafiar sistemas de opresión. Yaya no tenía poder político, no tenía educación formal, no tenía riqueza, pero tenía algo más poderoso: la capacidad de ver la humanidad en un bebé que el mundo quería borrar. Y ese acto de amor, ese acto de desobediencia compasiva, cambió todo. ¿Cuántas veces en la historia el cambio ha comenzado así? No con grandes decretos o revoluciones violentas, sino con personas comunes que simplemente se niegan a ser crueles, que eligen la bondad cuando el sistema les ordena ser despiadados. Segundo, que reconocer nuestros errores, aunque sea tarde, aunque sea doloroso, es necesario. Don Rodrigo vivió la mayor parte de su vida defendiendo un sistema brutal, pero cuando fue confrontado con la verdad, cuando vio el resultado concreto de ese sistema en su propio hijo, eligió cambiar. No fue suficiente para deshacer todo el daño que había causado. No fue suficiente para liberar a todas las personas que había esclavizado. Pero fue un comienzo. Y ese comienzo tuvo efecto multiplicador. ¿Cuántas veces nos aferramos a creencias porque admitir que estamos equivocados es demasiado doloroso? ¿Cuántas veces elegimos la comodidad de la ignorancia sobre la incomodidad de la verdad? Tercero, que transformar dolor en propósito es la forma más poderosa de resistencia. Cimarrón pudo haberse consumido en amargura, pudo haber odiado a sus padres, a sus hermanos, al mundo entero, y habría tenido razón en hacerlo, pero eligió algo diferente. Eligió usar su experiencia de sufrimiento para entender el sufrimiento de otros. Eligió usar su privilegio eventual, porque convertirse en Altamirano le dio privilegios, aunque nunca lo protegió completamente de la discriminación, para ayudar a los que no tenían privilegios. No es responsabilidad de las víctimas de la opresión educar a los opresores. No es su trabajo salvar a otros cuando ellos mismos están sufriendo. Pero cuando alguien elige hacer eso, cuando alguien transforma su trauma en medicina para otros, es algo profundamente poderoso. Cuarto, y esto es crucial, que los sistemas de opresión se mantienen no solo por la crueldad de los malvados, sino por el silencio de los que se benefician de ellos. Rodrigo y Fernando, los hermanos de Cimarrón, podían haber seguido con sus vidas cómodas ignorando lo que habían descubierto. Nadie los habría culpado, nadie lo habría sabido, pero eligieron no guardar silencio. Eligieron confrontar a sus padres, eligieron arriesgar su propia posición social para hacer lo correcto. ¿Cuántas veces nosotros, los que tenemos privilegios, guardamos silencio sobre las injusticias porque revelarlas sería incómodo? Porque nos haría ver mal, porque complicaría nuestras vidas. Y finalmente, que las personas no son definidas por cómo nacen, sino por lo que hacen con sus vidas. Cimarrón nació en las peores circunstancias posibles. Nació para ser asesinado. Nació en un mundo que lo consideraba inferior por el color de su piel, pero él no aceptó esa definición. No dejó que el mundo le dijera quién era. En su lugar, definió su propia identidad a través de sus acciones, sus elecciones, su legado. Y esa, más que cualquier otra cosa, es la verdadera libertad. No la libertad legal, aunque esa es importante, sino la libertad interior de decir: no importa lo que el mundo diga de mí, yo sé quién soy, y voy a vivir de acuerdo con mis valores, no con los prejuicios de otros. Esta historia terminó hace siglos. Cimarrón, Yaya, Don Rodrigo, Doña Beatriz, todos han estado muertos por más de 250 años. Pero las preguntas que sus vidas plantean siguen vivas. ¿Cuándo elegimos el amor sobre el miedo? ¿Cuándo elegimos la verdad sobre la conveniencia? ¿Cuándo usamos nuestro privilegio para ayudar a otros en lugar de solo protegerlo? ¿Cuándo nos negamos a participar en sistemas que deshumanizan a otros, aunque participar sea más fácil? Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero son las preguntas que definen quiénes somos como individuos y como sociedad. La esclavitud ya no existe en México. El sistema de castas fue abolido. Pero cada vez que discriminamos a alguien por su color de piel, estamos perpetuando ese sistema. Cada vez que asumimos que alguien es menos inteligente,
menos capaz, menos valioso por su apariencia. Estamos aplicando la lógica de las castas. Cada vez que vemos injusticia y guardamos silencio porque no nos afecta directamente, estamos eligiendo el mismo silencio que permitió que bebés como Cimarrón fueran condenados a muerte. Pero también cada vez que elegimos diferente, cada vez que defendemos a alguien que está siendo discriminado, cada vez que cuestionamos nuestros propios prejuicios, cada vez que usamos nuestra voz o nuestro poder para crear un poco más de justicia en el mundo, estamos honrando el legado de personas como Yaya, personas que no tenían poder pero eligieron usarlo de todas formas, personas que no tenían por qué arriesgarse, pero lo hicieron igual, personas que salvaron una vida, cuando habría sido más fácil dejarla morir. Entonces te pregunto, tú que has escuchado esta historia hasta el final, ¿qué vas a hacer con lo que ahora sabes? ¿Vas a ver tu país, tu comunidad, tu propia vida con ojos diferentes? ¿Vas a cuestionar las estructuras que te benefician pero perjudican a otros? ¿Vas a ser Yaya la que salva vidas cuando el sistema ordena matarlas? ¿Vas a ser Rodrigo y Fernando los que confrontan a su propia familia cuando descubren la verdad? ¿Vas a ser don Rodrigo al final de su vida, eligiendo cambiar aunque sea tarde, aunque sea doloroso? ¿O vas a ser Cimarrón transformando tu propio dolor en propósito para ayudar a otros? Las respuestas a estas preguntas te definen más que tu apellido, más que tu color de piel, más que cualquier categoría que la sociedad intente imponerte. Como dijo la inscripción en la tumba de Cimarrón, puedes nacer para ser borrado, pero puedes elegir ser luz. Y esa elección la hacemos todos los días, en cada interacción, en cada decisión, en cada momento en que enfrentamos injusticia y decidimos qué hacer al respecto. Gracias por quedarte hasta el final de este relato. Espero que te haya movido algo por dentro. Espero que te haya hecho pensar, que te haya hecho sentir, que te haya hecho cuestionar. Si esta historia te impactó, compártela. Compártela con alguien que necesite escucharla. Compártela con alguien que necesite entender esta parte de nuestra historia que por tanto tiempo fue silenciada. Y déjame en los comentarios, ¿conocías sobre la esclavitud africana en México? ¿Conocías sobre el sistema de castas? ¿Has enfrentado discriminación por tu color de piel o tu apellido? ¿O has sido testigo de cómo otros la enfrentan? Quiero leer tus historias. Quiero saber cómo esta narrativa resuena contigo. Porque estas conversaciones, estas historias compartidas, son la forma en que comenzamos a sanar las heridas que el colonialismo dejó en nuestras sociedades. No olvides suscribirte a este canal si quieres más historias como esta. Historias sobre los olvidados de la historia, sobre los que fueron borrados pero se negaron a desaparecer, sobre el coraje de la gente común que cambió el mundo aunque fuera de a poco. Activa las notificaciones para que no te pierdas el próximo relato. Y si puedes, apoya este canal compartiéndolo, dándole like, comentando. Cada interacción ayuda a que estas historias lleguen a más personas que necesitan escucharlas. Hasta el próximo relato. Recuerda, lo que nos define no es el color de la piel ni el apellido que llevamos, sino lo que hacemos con lo que nos tocó vivir. Nos vemos pronto.